Sean todas y todos muy bienvenidos a esta segunda edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar sobre historia del arte, biografía de artistas, teoría y otras cosas que representan el mundo del arte que me pueden ir pidiendo o que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me buscan en Instagram como mflorpe y también pueden seguir a Radio Hashtag en todas sus redes sociales. Está en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify como Radio Hashtag. Hoy vamos a hablar de un tema que pidieron, la verdad, me lo pidieron por mi Instagram. Pueden ir a escribirme ahí si quieren hablar de algo en particular, que es el informalismo. El informalismo, para los que no sepan, nace en Europa en periodo de posguerra. Estamos hablando fines del 40, principio de los 50. Historiadores del arte ponen el 52 como fecha más precisa, que es la fecha en la que se le colocó el nombre. El nombre se debe a un artista, Antoni Tapies, que hablaba de que él hacía arte informal o un arte diferente. Entonces los historiadores del arte ponen ese nombre a partir de ese suceso. ¿Qué se planteaban los informalistas? En un mundo de posguerra y habiendo vivenciado la destrucción de la cual era capaz el ser humano, se planteaban como un arte violento de alguna manera, pictóricamente violento, con mucha carga, con mucha materialidad, en lo que se juega mucho la gestualidad, un poco también del azar, de la improvisación, pero sobre todo esta gestualidad, esta impronta del artista, usando la tela como campo de batalla un poco. También recordemos que en esos años, y debido a los sucesos que también dije de la guerra, estaba en pleno auge todo lo que es la corriente existencialista de la mano de Sartre y Dubuffet, en la que se planteaban también esto de la subjetividad individual. Este informalismo se da en paralelo en lo que en Estados Unidos fue el expresionismo abstracto, pero sin embargo tienen abismos de distancias. Si bien los dos son corrientes pictóricas no figurativas, tienen muchas diferencias entre sí. Una de ellas es la escala. La escala del expresionismo abstracto eran telas muy grandes. Esto también, más allá de lo que podemos ver así de, bueno, es un cuadro más grande, un cuadro más chico, la escala también tiene que ver con la condición de producción. ¿A qué me refiero con condición de producción? Con las posibilidades económicas, lisa y llanamente, con qué podían contar los artistas. Estamos hablando de un Estados Unidos que estaba en pleno auge económico, posguerra, y países de Europa como Italia, Francia o Alemania totalmente destruidos. Entonces las posibilidades eran otras, y también eso se va a reflejar en la imagen. Los artistas informalistas van a decir que el expresionismo abstracto les parece plástico, como muy fríamente calculado. Podés estar de acuerdo o no, ¿no? Yo les cuento lo que se disputaban. También recordemos que el arte todo el tiempo, sobre todo lo que es arte de vanguardia, se va a estar cuestionando a lo que está pasando en paralelo o antes, como desvalidándolo todavía todo el tiempo, ¿no? Entonces un poco se planteaban esto. Y también lo que pasaba con el expresionismo abstracto era que también era una obra que era mucho más consciente del impacto que generaba. También inducida por la escala, pero el impacto que generaba esa imagen, después de una larga tradición de arte figurativo, si bien ya había una deconstrucción del arte a partir de lo que fue el cubismo, el futurismo, todavía no aparecía lo que fue La Mancha, que fue
con lo que empezó el expresionismo abstracto. ¿Quiénes participaban del impresionismo? Algunos artistas, por mencionar, sobre todo en Europa. Tenemos a Antoni Tapies, como mencioné previamente, y también lo tenemos a Manolo Millares. Esos dos nombres son como hoy capaz los que más se conocen o los que más andan dando vuelta. Porque la verdad es que del informalismo se sabe poco, porque fue dentro de todo un movimiento corto, ¿no? Empezó más o menos en los finales de los 40 y ya para los 60 había poco registro de arte informalista, sobre todo en Europa. Pero ahora vamos a venir a lo que fue en Argentina el arte informalista, que si bien se desprende de lo que fue en Europa, en Argentina tomó un carácter bastante distinto, porque desvió a muchas corrientes de las que hoy podemos ver, como es el arte objetual, o sea, el arte objeto, las instalaciones, que si bien eso es también tiene otros antecedentes, el arte informalista, sobre todo en Argentina, fue como un antes y un después. Después tenemos todo lo que fue el arte específico, el arte de acción. Uno de los artistas que estaba dentro del informalismo en Argentina fue Alberto Greco, que si escucharon el podcast anterior, también lo teníamos en Tucumán Arde. Y si no escuchaste el podcast anterior, te invito a que vayas a escucharlo. Lo puedes escuchar en Spotify o en YouTube, lo buscas como Radio Hashtag o como Algo de Arte. Fin de espacio publicitario. Bueno, entonces en Argentina vamos a tener artistas de esta talla. Tenemos a Alberto Greco, lo tuvimos a Kenneth Campbell, Luis Wells, que fue uno de los que desarrolló el arte objetual. Y después tenemos mujeres como Marta Pelufo o Silvia Torras. Esos fueron algunos de los artistas que participaron, muy apañados también por el Instituto de Itela, que en esa época todavía tenía mucha relevancia. Después de Itela va a ir siendo rechazado poco a poco por los artistas, pero hasta ese momento tenía bastante relevancia. De hecho, el informalismo en Argentina caduca de alguna manera con lo que fue la muestra de arte destructivo, que otro día podemos hablar de eso porque la verdad que se merece un capítulo aparte, lo mismo que Alberto Greco. Así que si les gustaría que hable de esos dos temas, van a mi Instagram y me ponen: Flor, por favor, habla de Alberto Greco y de ¿cómo se llama? Del Ditela y del arte destructivo. Bueno, después tenemos también lo que fue en Argentina el contexto, que si bien no era un país que salía de la guerra, no teníamos la guerra en territorio, políticamente era un país que estaba revolucionado. Estábamos en posperonismo, porque a Argentina el informalismo llega más para fines de los 50, que o sea, llega bastante tarde dentro de todo. Fines de los 50 hasta los 60 más o menos. Un posperiodismo después de la Revolución Libertadora y en pleno gobierno de Frondizi. Después todo el resto se repite bastante, el tema de la materialidad, la gestualidad, el existencialismo. Todo eso es algo que la verdad que se mantiene, se conserva de lo que fue este movimiento en Europa. Y ahora les quiero leer una cita de Jorge López Anaya, un historiador argentino, que me parece que resume bastante bien y de manera bastante completa lo que fue ese movimiento para Argentina y para lo que fue en la historia del arte de Argentina. Comienza cita. El informalismo argentino incorporó a las prácticas artísticas locales procedimientos reñidos con el buen gusto.
basado en las prácticas existenciales a través de la espontaneidad gestual y el empleo de materiales de desecho. Violentó los límites de los géneros artísticos tradicionales y abrió camino al objeto, las instalaciones y el arte de acción. Esto es más o menos todo lo que veníamos diciendo. Dato no menor, que me había olvidado de comentar, es que mucho de la materialidad a la que me refería, era materialidad real, no materialidad de sobrecarga de acrílico, de óleo, más óleo en esa época, que acrílico todavía no circulaba tanto en Argentina. Pero era materialidad real, o sea, es un movimiento que se desprende muchísimo de lo que fue la etapa de collage del cubismo, que si analizamos ese término un cachito, lo que nosotros comúnmente llamamos como collage no es collage porque generalmente es papel pegado, que es lo que Braque y Picasso llamaron papier collé. Eso ya siendo como muy agudo en el análisis. Pero el collage con el que trabaja el cubismo en su segunda etapa era collage material, o sea, ponían pedazos de sillas, maderas, metales, cuerdas, hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el informalismo va a usar todo esto, van a usar telas, van a usar latas, van a usar un montón de materiales, mismo como soporte primario, ¿sí? Muchos usan directamente las bolsas de papa, o sea, de arpillera, y pintan sobre eso, otros trapos rasgados. A mí una de las obras que más me gusta, o series más bien, porque son varias obras, es de Kenneth Campbell, una producción que hace con clavos, ¿sí? O sea, pone en una madera clavos y compone con los clavos, con hierros. Y también a estos materiales no era que se los camuflaba o estos hierros, por ejemplo, se les sacaba el óxido o se los pintaba. Muchas veces estos materiales se dejaban como estaban, ¿no? Y con la pintura se cerraba una composición, pero el material en sí conservaba sus propiedades primarias, digamos, o sea, sin alterar ese material, porque muchos de estos materiales también eran materiales industriales, ¿no? Ya producidos. No es que era materia prima, pero estos materiales ellos lo usaban como materia prima sin modificarla. Y los invito, háganse el favor a mirar obra informalista. Ahora por las condiciones en las que estamos, solo por internet, pero háganse el favor de mirar obra informalista. Es muy impactante y verla en vivo es mucho más impactante, pero ahora, no se puede. Pero cuando se puedan, y si son de Capital Federal, en el resto del país no sé en dónde, pero si son de Capital Federal, el Macua o el Mamba los que están en San Telmo, tienen una muy buena colección de arte informalista, Kenneth Campbell, y tienen de Wells, está muy completa esa colección, muy linda, y es difícil de encontrar, la verdad. Pero si no, todo está en Google. Así que nada, miren obra informalista, porque es impresionante cómo, verlo hoy es impresionante. Imagínense en esa época en la que el arte era bastante figurativo. O sea, había corrientes que se escapaban un poco más, pero en general el arte era bastante figurativo. Entonces, ¿cómo pueden expresar esta angustia que había, ¿no? Por la situación? Esta angustia, este descontento, esta violencia que se estaba viviendo de manera abstracta y tan explícita, es impresionante. Y es un claro ejemplo de lo que les hablé también en el podcast anterior, del arte como herramienta, del arte como bajada de sensibilidad, ¿no? Porque es eso, o sea, tomaban el arte como lugar de descarga
muy consciente, ¿eh? No es que, o sea, muy trabajado, muy consciente. Y a partir de eso, todas las cosas que van a salir. Esto de que la materialidad que utilizaban llegó a decir, bueno, en vez de ponerla arriba de un bastidor, lo uso así como está. De hecho, las obras de Wells, que fue como uno de los precursores y el que impulsó lo que es el arte objetual, sus obras, una de las obras que derivó al arte objetual es una obra de que, esto es yo explicando una imagen, es una obra de una madera horizontal de unos más o menos 40 centímetros de alto por 1 metro y medio de largo, que son todas latas puestas en esta madera y dentro las latas pintadas de colores y generan una composición. Y después eso llevó a usar directamente la lata sin colocarla en ningún tipo de soporte. O sea, ya escultóricamente y hablando salen de la bidimensión también, ¿no? Porque son obras que tienen mucho volumen. O sea, si bien trabajan en el plano, tienen mucho relieve, mucho volumen, y que es lo que después va a hacer despegarse directamente de ese lienzo y trabajarlo escultóricamente, pero bueno, ellos le ponen esto de arte objetual porque consideraban que había un paso más que de la escultura tradicional, se escapaba de la escultura tradicional. Y con esto creo que los voy a dejar el día de hoy. Las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? No vamos a comparar una guerra, pero lo que digo es cómo se puede plasmar o cómo se puede desahogar o cómo se puede trabajar la sensibilidad de una manera desde la comunicación, pero desde una manera pictórica, sin recurrir a la figuración. No estoy desestimando la figuración, si bien me inclino más para el arte abstracto, no desestimo la figuración, pero digo, cómo no es qué es lo que estás viendo y diferenciarlo, ¿no? No es necesario diferenciar de lo que estás viendo para transmitir un pensamiento, un sentimiento, sobre todo un sentimiento que es más volátil, ¿no? Que no tiene una forma definida, es más una situación. Entonces, ¿cómo yo, sin saber precisamente lo que estoy viendo, puedo transmitir o puedo recibir, o sea, como espectador, ver algo y que me impacte sin saber qué es lo que estoy viendo y cuántas lecturas se pueden generar a través de eso, ¿no? Porque va a tener lecturas como personas que lo mire, o sea, infinitas posibilidades. Por hoy los dejo con esto acá. Los invito a que me sigan en Instagram y que me vayan a decir qué les gustaría que hable. También los invito, si están escuchando esto por YouTube, pueden dejarlo en los comentarios y suscribirse al canal, así van a tener novedades de cuando sube otro podcast o otros programas, y los invito a escuchar el resto de la programación de Radio Hashtag, que es muy completa, tienen un montón de programas, y también este podcast lo pueden escuchar por su página o por su aplicación, que la encuentran en Play Store o sea, en todos lados la buscan como Radio Hashtag, tienen opciones para todos los gustos, digamos, no tienen excusas. Agradezco también a Radio Hashtag por el espacio y les invito a que compartan este podcast a alguien que le pueda llegar a interesar. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en que lo escuchen. Hasta luego.